Dios bendiga formalmente. Vamos a iniciar ya con este sexto encuentro de Seminario de Liberación y de Guerra Espiritual. En esta ocasión estaré pidiéndole a la hermana Alexandra que nos dirija en oración. Amén. Bien, hermana Dolores, para que nos dirija en oración. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Amén. Amén. Pues bien, entonces, Dolores con la oración. Dios me bendiga. ¿Están ahí? Amén. Rafaela, para que nos dirija en oración, por favor. Amén. 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 Con un rato en silencio, yo digo, pero será que mi internet que está mal. Bueno, pues le damos gracias, Señor, por este maravilloso día que el Señor nos permitió. Le damos gracias y le damos la gloria y la honra. Le pedimos que sea Él dirigiendo este estudio bíblico, que sea Él dando sabiduría. Alexander, porque cuando yo termine yo lo llamo, ¿vale? Sigan viendo muñequito ahí. Aleluya, tu muchacho. Santo es el Señor, gracias por sea usted, Dios mío, quitando todo lo que quiera intervenir para que nosotros no obtengamos el objetivo que queremos en este estudio, aleluya. Sea usted quitando en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Glorifíquese, Padre eterno, de una manera sobrenatural. Gracias, Señor. Amén. Amén, gloria a Dios, excelente. Bien, vamos a seguir con el proceso de formación. Se les dejó una tarea para que la fueran trabajando, no sé si pudieron ya avanzarla. Bien, vamos a estar presentando pantalla en este momento. Gloria a Dios.
Me dicen si ya pueden ver la pantalla. No se ve nada. Ahora Ahora sí. sí, pero no hay. Bien, en este momento voy a estar buscando un pasaje bíblico en el libro de Gálatas, en su capítulo 5, tomando algunos pasajes en relación a lo que es las obras de la carne. Bien, entonces, aquí tenemos el libro de Gálatas, una epístola escrita por el apóstol Pablo a esa comunidad de Gálatas, y haciendo un paralelismo en cuanto a lo que son las obras de la carne y los frutos del Espíritu que debe de desarrollar el creyente en Cristo Jesús. Tomando el verso 16, leemos así esa palabra: en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, refiriéndose aquí al Espíritu Santo de Dios, no estáis bajo la ley. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Quiero hacer un paréntesis aquí en esta parte. En cuanto a estos primeros 4 obras de la carne, son espíritus ya sexuales, espíritus que afectan la vida de la persona en esa parte de la sexualidad. El adulterio es un pecado de muerte. La Biblia dice que el adulterio es cuando una pareja casada, uno de la pareja, entonces tiene una tercera persona como relación íntima. Llámese en un matrimonio, ya sea el hombre o la mujer que busca una tercera persona para relacionarse. Esto se convierte entonces y se comete la acción del adulterio. Pero Jesucristo fue aún mucho más lejos de ahí. Decía que cualquier hombre que codiciara a una mujer ya adulteró con ella en el corazón, o viceversa, cualquier mujer que viera a un hombre y lo codiciase en el corazón ya cometió el pecado. Hay un pecado que es material y otro que es espiritual. Ese pecado mental las personas cometen, ciertamente se le va a establecer como un pecado ya consumado, un pecado consumado. No es necesario, ya sea hombre o la mujer, tener relaciones íntimas con una persona fuera del matrimonio para cometer el pecado de adulterio. Con el simple hecho de observar a esa persona y desearlo, ya se ha realizado y se ha cometido el pecado como tal, el pecado del adulterio.
Por otra parte, vemos aquí la fornicación, que es otro pecado sexual, y es cuando una pareja de novios tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso es un pecado. Aún si están en un compromiso y se van a casar pronto, si tienen relaciones íntimas sexuales, se computa como un pecado delante del Señor Todopoderoso. Entonces, aparte de lo que es el adulterio y la fornicación, vemos la inmundicia. La inmundicia podríamos asociarlo con lo que es el erotismo, la pornografía, la masturbación, entre otro tipo de cosas que forman parte de la inmundicia sexual. Cuando hablamos de la lascivia, son deseos ya antinaturales de la persona, ya sea de hombre o de mujer, que ese espíritu lo llevan muchas personas, espíritu lascivioso, donde cuando ven un sexo opuesto que le agrada, ya se despierta ese deseo morboso. Entonces eso es lascivia. Y el apóstol Pablo envió esa epístola a esa comunidad de fe de los Gálatas. Fíjense que no se lo envió, que esa epístola no es para los inconversos ni para los incrédulos. Fue para la iglesia que él le envió esto. ¿Por qué? Porque se estaban cometiendo esas faltas. Y hoy en día en las iglesias hay muchos creyentes que están pecando, que están cometiendo ese tipo de pecados, que de seguir así, entonces van a perder la salvación. Porque Dios nos manda que nos santifiquemos en cuerpo, alma y espíritu. Entonces cuando hay alguien en la iglesia que tiene batallas espirituales para poder dejar esos pecados de las obras de la carne, es porque necesita una liberación, porque arrastra del viejo o de la vieja varona del Señor esos pecados de atadura, de ciertas ataduras que necesita ser liberado por el poder de la palabra del Señor Jesucristo. Vemos otro de los pecados, que es la idolatría, un pecado de muerte también. Idolatría no es tan solo adorar imágenes y estatuillas. Si usted tiene algo que está por encima de Dios en su vida, eso es idolatría. La idolatría es sumamente dañina y peligrosa, puesto que sustituye a Dios en la adoración y en la alabanza que usted debe de rendirle en acción de gracias al Dios Todopoderoso. Por eso Dios ha advertido al pueblo de Israel y lo sigue advirtiendo para el nuevo pacto, para las iglesias cristianas de estos tiempos, que no seamos idólatras. A veces somos idólatras de personas. Cuando usted tiene una persona en alta estima y todo lo que dice esa persona usted lo cree, por encima de cualquier circunstancia, afectando a otras personas, entonces eso es idolatría, porque se está idolatrando a esa persona. Se puede idolatrar, llámese un amigo, un jefe de trabajo, una pareja, sea hombre o mujer, los hijos, la casa, el dinero, el vehículo, el trabajo, la profesión, entre otro tipo de cosas. Hay personas que son idólatras de eso, cuando se le concentra más tiempo a eso. Inclusive hoy en día existe la idolatría de los artefactos electrónicos, llámese los celulares. Cuando usted le dedica más tiempo a un celular y a una computadora o una tablet más que a Dios en oración, eso también se constituye en una idolatría delante de Dios. Debemos dedicarle tiempo en especial a Dios, y eso debemos de hacerlo por medio de la oración y de la lectura de su palabra para conocer más. Porque si no estamos sumergidos en ese mundo de la tecnología, llámese redes sociales, entonces eso nos va a ocupar un tiempo valioso que podemos aprovecharlo al máximo por medio de nuestra relación directa y personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es la importancia de mantenernos firmes para que el Señor quite toda atadura que afecte nuestra vida espiritual y podamos ir escalando a la estatura del varón perfecto, porque eso es lo que Dios
aspira que nosotros alcancemos, que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y con esas ataduras del viejo hombre, se nos haría difícil llegar a la estatura del varón perfecto, porque todavía se siguen manifestando obras de la carne que son contra el espíritu. Dios quiere que seamos libres de toda esa atadura. Amén. Amén. Bien, aquí tenemos hechicerías. Usted dirá, bueno, ¿y cómo es eso que la iglesia de aquellos tiempos que el apóstol Pablo le envió, que estaban cometiendo esa falta de hechicería? La hechicería es cuando alguien está haciendo cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Que usted, en vez de consultar a Dios para ciertas cosas o para la mayor parte de sus decisiones importantes, usted consulta a otro tipo de, ya sea otra persona, otra entidad. Ya es una especie de hechicería, porque lo está consultando sin tener ya la aprobación de Dios. Y Dios nos manda que todo lo que vayamos a hacer sea basado en su perfecta voluntad. Si lo hacemos así, entonces vamos a recibir la bendición del Altísimo y vamos a estar amparados bajo el permiso de Dios. Hay otro elemento también que se constituye como una desobediencia que Dios reprueba, que es cuando usted va a quitar algo que pertenece al mundo de las tinieblas. Todo debe de ser basado en un permiso que Dios le dé. Si en una comunidad hay unas cruces, llámese 3 cruces, y usted va y la quita sin tener el permiso de Dios, sabe que se le van a revelar los espíritus que están asociados a ese pacto que se ha hecho en ese lugar, en esa comunidad, y va a afectar sensiblemente su vida espiritual. Y si Dios no le ha dado el permiso de hacer dicha cosa, entonces el enemigo de la justicia va a tener represalia en contra de aquellos que han hecho cosas sin el debido permiso de parte del Dios Altísimo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Tenemos aquí el pecado de las enemistades. Muchas personas que se ponen enemigas por cualquier situación, por cualquier malentendido. Eso se denota cuando usted tiene alguna diferencia con un hermano y esa persona de buenas a primeras lo bloquea, le dice cosas hirientes. Eso es enemistad, y eso delante de Dios es malo. A Dios le desagrada las enemistades. En Cristo somos uno, y como cuerpo de Cristo que somos, debemos de glorificar y bendecir el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero es en armonía, en amor, en compasión, en tolerancia, en soportándonos unos a otros como auténticos hijos de Dios. No somos perfectos, estamos en un cuerpo con debilidades, en un cuerpo que tiene cierta corrupción mortal y con muchas debilidades y limitaciones. Pero si confiamos plenamente en el Señor y somos pacientes para con nuestros hermanos, aún siendo débiles en la fe, vamos a recibir entonces la fortaleza de Dios, que nos va a ayudar a poder tratar estos casos sin tener que caer en ese pecado de las enemistades. A Dios le desagrada las enemistades. Las enemistades se producen cuando hay chisme, cuando usted dice una cosa y lo exagera de alguien por medio de la murmuración, de la difamación, de la injuria, de las calumnias. Y esas son cosas que a Dios le desagrada, y eso produce enemistades cuando se presentan cada uno de esos elementos. Aquí vemos el otro pecado que regularmente se practica también en las iglesias. Son los pleitos. Cuando no estamos de acuerdo con un hermano, que tenemos alguna diferencia, entonces surgen esos pleitos que no son de Dios.
que ciertamente afectan las relaciones, afectan su vida espiritual, su paz y su santidad. La Biblia enseña categóricamente en el libro de Hebreos 12:14 que debemos de seguir la paz con todos. Nótese que hay que seguir la paz con todos los seres humanos, no importando quiénes sean esos seres humanos. Debemos de seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Son dos elementos que están separados, pero que están de manera uniforme vinculados para poder alcanzar y cumplir con esos requisitos que Dios nos pide para poder entonces irnos en ese momento tan especial donde el Señor Jesucristo viene a buscar una iglesia obediente y santa, una iglesia que no tiene esas manchas en sus vestiduras, porque estos pecados que estoy mencionando y que aquí el libro de Gálatas habla, son manchas que se colocan en su vestidura blanca, vestidura santa delante de Dios. Cuando existen esas manchas que vienen del corazón mismo, entonces la iglesia queda raquítica, queda en una situación de vulnerabilidad, y eso hace que cuando se produzca un evento como el arrebatamiento, ese creyente se quede porque está en faltas delante de Dios. Dios quiere que nuestros corazones estén limpios de toda contienda, de todas enemistades, de toda idolatría, de toda fornicación, lascivia, inmundicia, ¿verdad? Celos, ira, contienda, disensiones y herejía. Nada de eso debe de estar en nuestro corazón, porque son manchas que afectan nuestra vida santa delante del Altísimo. Está el otro elemento, el otro pecado, que es el celo. Cuando la hermana, Dios la ha llevado a otros niveles, hay otros hermanos que se han quedado atrás, y es porque no hacen lo posible para que Dios lo use. A Dios Dios no obliga a nadie a que le sirva ni que haga las cosas. Todos debemos de hacerlo voluntariamente para glorificar y honrar el nombre de Jesucristo. Entonces, cuando hay un hermano que se destaca porque sí ha tomado la iniciativa de hacer lo que Dios le ha mandado hacer, entonces Dios lo engrandece en esa comunidad de fe. Pero hay otros que tienen más tiempo en esa congregación, que ve que la hermanita está creciendo, está avanzando, ha llegado a otras posiciones que ese otro hermano no ha podido por su apatía o por su desinterés. Entonces eso crea el pecado del celo. Está celoso. Eso le llaman celos ministeriales, le llaman celos eclesiásticos, que también afecta la relación personal con el Señor Jesucristo y ensucia el corazón. El celo ensucia el corazón, lo deja manchado. Entonces nuestras vestimentas espirituales en Jesucristo deben de estar limpias de cada uno de estos pecados. Entonces vemos el otro pecado llamado ira. Muchos que tienen ira también a propósito de que el otro ha avanzado y se ha quedado atrás. Eso crea en ellos una frustración, una impotencia, que entonces trae a este pecado de la ira. Una ira violenta, irracional, que afecta a la relación personal con el Señor Jesucristo. El otro pecado, contiendas, contender. Cuando no se pone de acuerdo en algún plan o en algún propósito o en algo que lo han llevado a cabo para establecerlo así, ya sea un programa, sea una actividad que vayan a realizar. Cuando alguien hace algo diferente y no, entonces esa persona, los demás se sienten molestos porque se está afectando, porque se está alterando lo que se ha establecido. Entonces eso crea contienda. Y las contiendas pueden ser subsanadas por medio del diálogo, de ponerse a cuenta, de ponerse en conversación.
conversar, el dialogar es muy importante para poder echar fuera todo pecado de contienda, porque eso afecta a nuestro corazón y nuestra relación, y por cierto también la salvación del alma. Disensiones. Hay hermanos en iglesias que tienden a tener esos espíritus de disensión, de división. Inclusive cuando ese hermano o hermana se cree que ya es suficiente o autosuficiente y que quiere liberarse, va preparándose en la congregación con el propósito de dividir y de llevarse los 4 hermanos, porque entiende de que tienen ministerio también pastoral, y ahí vienen las divisiones. Los hermanos que cometen esas faltas están afectando su salvación y la de aquellas personas que también son llevadas, porque Dios es un Dios ordenado. Y ese tipo de práctica exactamente lo hizo Satanás allá en el reino celestial. Preparó su grupo que fuera fiel a sus propósitos y a sus planes, y después entonces que se desató esa guerra, ese grupo que estaban a favor de Lucero, de Satanás, se fueron con él. Y así mismo hay en muchas iglesias personas que realmente no han nacido de nuevo. Lo de ellos es avanzar y crecer, porque tienen espíritu de envidia y porque tienen ese espíritu de contienda y de disensiones. Eso no se va en el arrebatamiento ni en sueño. Y si se mueren en esa situación, se van a perder, porque así mismo como el enemigo está y su futuro es el lago de fuego, todos aquellos que cometan esas faltas y se mueren en esa condición van a perder la salvación de sus almas. Dios nos manda que seamos uno, así mismo como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ningún siervo de una congregación debe de irrespetar a los líderes de la congregación. ¿Por qué? Porque eso crea entonces situaciones que van en contra de los propósitos de Dios. Porque si lo hace con los líderes de la iglesia que lo ven, entonces con Dios también lo va a hacer. Y Dios constantemente está evaluando su iglesia para ir sacando a los que son trigo y llevarse y quemar a la cizaña. Eso es una tipología de la iglesia. El trigo y la cizaña crecen juntos, pero entonces llega el momento que el trigo es arrancado para recibir la bendición y la cizaña es quemada. Entonces es importante tener esto en cuenta, porque son aspectos muy interesantes para la salvación de nuestras almas eternas. Tenemos otro pecado que son las herejías. Cuando hablamos de herejía nos estamos refiriendo a cosas que son de tipo doctrinal. Si la Escritura dice que Jesucristo es Dios, tenemos que creerlo tal cual dice las Escrituras. Porque si decimos que Jesucristo es simplemente un profeta, un hombre más que vino a la tierra, y la Escritura dice que es Dios hecho hombre, entonces estamos cometiendo la falta de la herejía. Estamos diciendo cosas que son antibíblicas y que quieren establecer de ciertos capítulos bíblicos una doctrina, pero una doctrina falsa. Entonces hay que abrir los ojos en función de eso, porque esas herejías son destructoras, son dañinas. Cuando se contradice lo que dicen las Escrituras, hay problemas. Entonces en las congregaciones hay personas que tienen esos espíritus de herejías, que deben de ser libres de eso, porque son espíritus que le susurran a la mente y le traen una revelación que no es bíblica. Y si esa revelación no es bíblica, la Biblia nos dice que es anatema, que no debe de ser aceptado, porque afecta sensiblemente la doctrina de Dios, la doctrina apostólica, tal como Dios, por medio del Espíritu Santo, inspiró a los apóstoles a escribir estas epístolas que hoy en día han llegado a nosotros
con la intención de que podamos reproducirla, pero en un contexto correcto, tal como así se está establecido. Hay otros pecados, por ejemplo, la envidia. Cuando el hermano compra un vehículo, hay hermanos que sienten envidia porque dicen, bueno, yo trabajo como él, yo hago esto y todavía no he podido adquirir esto. Entonces se van generando envidia. La envidia no es tan solo material, también es espiritual. Cuando usted se supera y logra alcanzar ciertos niveles de preparación, llámese que estudió, terminó una licenciatura, una maestría, un doctorado, y que ya va mejorando su condición económica y personal, se está superando a sí mismo, entonces eso crea también cierta envidia en algunas personas, tanto en la iglesia como fuera de esta. Amén, que no es tan solo simplemente en lo material, lo espiritual, también la envidia forma parte como una corriente negativa, un espíritu, un pecado que a Dios le desagrada. Vemos aquí homicidios. El concepto homicidios está referido a lo que es muerte. Muerte, cuando alguien comete un homicidio, es cuando alguien mata a otra persona. Ese es en el sentido ya jurídico, práctico, pero aquí nos estamos refiriendo cuando alguien le cierra la oportunidad a un hermano de ayudarle en vida, lo está matando porque no le está dando lo que Dios le ha bendecido. Por eso dice la Escritura, da por gracia lo que por gracia hemos recibido. Si vemos a un hermano que está pasando necesidad y tenemos la manera de ayudarle, tenemos que extenderle la mano, porque eso es de Dios y Dios nos manda a que seamos solidarios, a que seamos filántropos para glorificar y bendecir el nombre del Señor, porque así está establecido. La fe sin obra es muerta, lo mismo que la obra sin fe también es muerta. Bien, entonces tenemos aquí las borracheras. Las borracheras pueden tener una connotación con la ebridez. Una persona está ebrio, diferente a una persona sobria. Cuando una persona o un creyente todavía tiene atadura con el alcohol, que hay, en las iglesias hay creyentes en Cristo que todavía tienen atadura, tienen problemas, tienen batallas con el alcohol, porque eso viene del viejo hombre. Entonces, cuando es así, necesita liberación para que pueda crecer y para que sea un auténtico y verdadero cristiano. Entonces, el liderazgo de la iglesia debe de identificar cuáles son las debilidades, los problemas que presentan los miembros, para ir trabajando en esa área, para que el Señor liberte a ese hermano de toda esa carga y de esa atadura del viejo hombre. Vemos aquí la orgía. Orgía, un concepto que también se enfoca en el ámbito sexual. Orgías, pero también tiene un contexto espiritual. La orgía es cuando ciertamente se hace cosas sin tener ya una aprobación de Dios, de manera conjunta. Un grupo de hermanos con una doctrina, una enseñanza equivocada, diferente a lo que dice las Escrituras, van formando lo que son las orgías espirituales, que a Dios le desagrada. Y dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os es dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A el apóstol Pablo ha sido bien objetivo y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino celestial. Y se lo está diciendo a la iglesia. El apóstol Pablo no se lo dice a los inconversos, no se lo dice a los no cristianos, se lo está diciendo a la iglesia esto. Entonces,
Es importante tenerlo presente para poder así cumplir y ser libre de todas esas situaciones que se están dando hoy en día y poder ir avanzando y creciendo, porque como este es un seminario de liberación, el propósito de este seminario es que haya libertad plena en el creyente, libertad plena, que no tengan ninguno de esos pecados del viejo hombre, se sigan arrastrando a la iglesia, se sigan arrastrando en la vida del creyente en Cristo, para que sea libre de toda esa opresión, de esa atadura que a Dios le desagrada. Amén. Si tienen alguna pregunta en torno a esta explicación que le di sobre las obras de la carne, estaré abriendo ya este espacio, preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda, alguna inquietud al respecto, pueden levantar las manos. Amén. ¿Me escuchan? Sí, pastor, yo quiero aportar algo. Okay. Sí, Dolores, luego Janet. Con respecto a la parte, a ver si no, por ejemplo, de estas personas que tienen conocimiento de la palabra, ¿verdad? Pero que ellos dicen cosas que son como inciertas. Le hago esta pregunta porque hoy yo me encontré con una persona en un carrito corto que él citaba muchas citas bíblicas, pero como que él no estaba muy acorde con lo que Jesús hizo. O sea, que porque Jesús vino, que Jesús era como un pendejo, prácticamente, así porque lo digo, porque era un pendejo, porque Jesús vino y murió por esta gente, murió por esa gente. Y yo, no, Jesucristo murió por usted, murió por mí, murió por nosotros, murió por la humanidad, por causa del pecado. Decía que él no tenía que hacer esto. Y él citaba como cita bíblica, si una gente como que tiene conocimiento. Y él decía que Juan fue quien murió por la verdad. Entonces yo digo que esa persona está blasfemando, porque en realidad fue Jesucristo quien murió, ¿no? Cierto que Juan era un discípulo de Jesús que predicaba y que murió de cierta manera, pero que quien murió por la verdad fue Jesucristo. Amén, amén. Ahí entra lo que es la blasfemia y el pecado de la herejía y apostasía. No todo el que cita ciertas citas bíblicas, pasajes, tiene conocimiento de las Sagradas Escrituras. Es simplemente que lo ha citado, lo ha leído y lo está comentando, pero lo aplica de manera errónea. Entonces tenemos que tener ojo avisor para evitar de que este tipo de personas con cierta deformación de las Sagradas Escrituras y de irrespeto quieran confundir las cosas que las Escrituras establecen bastante claro. Amén. Janet. Dios le bendiga. Amén. Yo quiero saber, pastor, por qué hay personas que saben que tienen atadura y luchan por ser libres y aún no lo son. Bien, muchos porque se gozan esos espíritus y esos deleites y placeres de la carne. Hoy en día se está practicando mucho el pecado de la mentira. Pero aparte de ese pecado de la mentira, se está practicando pecados de tipo sexuales. Por ejemplo, masturbación, que se da tanto en hombres como en mujeres. Que también hay muchos que están dentro de la iglesia y están atados a ese tipo de vicio. Eso es un vicio dañino que afecta a su vida espiritual. Cuando una persona practica ese pecado, hay unos demonios allí que se alimentan de esa práctica que a Dios le desagrada. La fornicación, como mencionaba anteriormente,
también son prácticas que son dañinas, y que en Jesucristo debemos de ser libres. No estamos en un cuerpo perfecto, procuramos llegar a la meta de la perfección en Jesucristo, a la estatura de varón perfecto. Por lo tanto, si detectamos alguna debilidad que la Escritura tipifica como un pecado, debemos de estar orando y buscar ayuda en caso de, para que seamos libres de toda opresión, de todo pecado que afecte nuestra relación con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene el Espíritu Santo y practica ese pecado, lo comete, siente un dolor dentro de sí. Y ese dolor es porque el Espíritu Santo le está haciendo sentir de que eso es malo y que tiene que renunciar a eso, tiene que confesarlo, tiene que renunciar para que sea libre, para que el Señor le perdone, porque al arrepentirse de esos pecados, el Señor dé liberación de esa práctica, porque de cada uno de esos defectos, de esos pecados, el Señor nos ayuda y nos da la liberación y la salida. Amén. Si alguien más quiere opinar al respecto. Alexandra, Cintia, Yajaira, Dominga. Amén. Dominga. Pasa con una persona ya que toma el virus, que persisten que es tomada antes. Entonces, más porque es como Está como entrecortada la voz, no se logró entender. ¿qué pasa con los cristianos que toma el virus? Aunque dice la Biblia que vos podés llevar una lengua toda la mano, pero dice que Jesús antes tomaba vino y por eso lo toman. Bien. El vino, hay un vino que es natural, que no tiene alcohol, y ese vino puede ser ingerido por un creyente si no tiene alcohol, porque el alcohol hace unos cambios principalmente en algunas neuronas del cerebro de la persona, y por eso es que cuando una persona está alcoholizada, entonces cambia el comportamiento, cambia las actitudes y es dañino. El vino que Jesucristo preparó, un vino sin alcohol, un vino natural, diferente a los vinos que se venden hoy en día, que tienen un ligamento de alcohol en una alta proporción. Como les decía, los borrachos no entrarán al reino celestial. Hay que abstenerse de esa práctica, principalmente de ese vicio del alcohol. Elisania. Dios le bendiga. Amén. Pastor, ahí yo me quedo como media confundida en cuanto a ese mismo vino, porque el maestro Sala decía que el novio mantuvo el buen vino hasta el final. Entonces en la fiesta, cuando yo estaba documentándome en cuanto a eso, y es que la fiesta daban el mejor vino, y cuando se emborrachaban ya los convidados, entonces daban el vino malo, porque ya cuando la gente estaba borracha ya no sabía lo que estaban tomando. Entonces yo siempre tenía eso pendiente, de que fue un buen vino de calidad que Jesús hizo.
Y ahora le estoy escuchando esta parte decir esta, porque también hablaban de la embriaguez y esas cosas, pero gracias por el aclarando. Amén, amén. Sí, ciertamente si las escrituras prohíbe lo que es la ebriedez, la borrachera, el Señor Jesucristo, siendo Dios hecho hombre, no iba a producir un vino que afectara o que violentara lo que las escrituras dicen. Porque Jesucristo vino a cumplir su palabra. Por lo tanto, presumimos, entendemos y confirmamos que ese vino que Cristo hizo fue un vino natural, que no iba a producir ningún efecto secundario en aquellos convidados en esa boda. Porque de lo contrario, entonces los mismos fariseos en contra lo iban a acusar de que hizo un vino que embriagó a esa gente y que la gente salió peleando y con muchos problemas. No, el vino que Jesucristo hizo conforme a las escrituras, como nos enseña, es un vino natural, sin efectos secundarios que dañara ni que trastornara el sentido y el buen comportamiento de las personas. Alexandra. Yo diría que cada persona le da una interpretación a lo que es el vino. Porque como decía mi hermana, el mejor vino fue el que Jesús hizo y se dejó de último. O sea, que habían catadores en aquel lugar. Y generalmente yo diría que no sería el vino sin alcohol el mejor vino. Pues el vino sin alcohol es el vino más caro que hay. Entonces no es el mejor. Ahora mismo en lo secular, hablando de eso. Entonces, el vino era una de las bebidas que todo el mundo tomaba. Llámese los reyes, la gente pagana y todo eso. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, entonces, si el vino es tan malo, que Pablo no le hubiera dicho que era de tomar el vino. Ahora, yo no compartiría de personas que compran la fábrica de vino. En una copa de vino, la gente toma, yo no diría que es pecado, porque el vino en la Biblia tiene muchas representaciones. Aún el mismo pueblo de Israel es comparado con una vid, y que producen la vid, producen vino. Entonces, donde en la Biblia se hace tanta referencia al vino de muchísimas formas, hay partes negativas, como la que dice no embriaguez con vino, sino que embriagado con el Espíritu Santo, que el vino causa disolución en algunas partes, pero en otras partes también el vino pues está con sus problemas. Entonces, ¿cómo hacemos la balanza en este punto? Y si es tan malo, entonces ¿para qué Jesús lo hizo? Y habla del almacenamiento del vino, de que no se puede usar vino nuevo en odres viejos, y compara también al Espíritu Santo con lo que es el vino. Igual que el aceite, con el Espíritu Santo. Entonces, yo diría que quizás que darle una interpretación de que tal vez que es el diablo, que es malo, que es pecado, que es que aquello, uno debería de hacer una balanza, a ver qué es lo que es verdaderamente malo. Ahora, si se beben a la fábrica y se emborrachan y empiezan a hacer cosas, ya es otro punto. Por ejemplo, en una boda, puede de que ponga una botellita de vino, que hay como 5 o 6 gente en una mesa. Esas 6 gente no se van a emborrachar con esa botella de vino que se le ponga ahí. Y si no, se le pone una sidra sin alcohol, se le pone un vino sin alcohol, pero, o sea, es como llevarlo a un extremo, porque hay cosas en la Biblia que todos sabemos que son llevadas a un extremo. Y ya saliéndome de lo que es el vino, otros puntos, se llevan a una extremidad
donde para uno eso es lo más grande del mundo y para otros no es nada, y como que no hay una balanza dentro de nosotros los evangélicos con respecto a lo que es y lo que no es. Amén, amén. Bien, en cuanto a esa temática hay una serie de teorías que se han debatido a través del tiempo, pero obviamente nos sujetamos a lo que las escrituras dicen. El Señor Jesucristo no iba a hacer nada que produjese algún problema, ya sea en cuanto al vino, y que dejara, por ejemplo, un escándalo de esos grupos religiosos que estaban pendientes de todo lo que Cristo hacía, para luego entonces reclamarle y acusarle. Presumimos, conforme a las escrituras, que fue un vino ciertamente natural, con los efectos secundarios muy reducidos. Yajaira. Amén, Dios le bendiga a todos. Pastor, en cuanto a eso que están hablando sobre el vino, yo también quisiera saber, porque hay muchas personas que dicen, o sea, que usan eso como pretexto, hablando de que sí pueden tomar y estas cosas, claro, está hablando de personas no creyentes, refiriéndose a donde Jesús dice que vino uno que no tomaba vino ni sidra, y hablaron de él, entonces que también viene él, que bebe y come, que también habla, y la gente también habla. Entonces, haciendo referencia a ese vino que mencionó nuestra hermana Elisania, que dice que esperaban el momento a que la gente como que estuviera embriagado para luego dar el vino que fuera malo, pero Jesús, o no Jesús, sino la persona que estaban brindando la boda, dan ese vino que es de mejor calidad. Yo tenía entendido que también era ese vino normal. ¿Cómo uno puede alegar o decir que no, que está mal tomar y defender esa causa ahí, donde ellos se agarran de que Jesús dice que sí bebía vino? O sea, dice la palabra que viene uno que bebe y come. Esa es mi pregunta. Amén. Sí, las personas que utilizan y son alcohólicos siempre justifican su accionar y lo quieren argumentar por vía de algunos pasajes bíblicos, experiencias, como un ejemplo palpable, como fue el caso de Jesucristo y la forma de cómo hizo el vino. Gloria a Dios. Rafaela, luego Elisania, después Dolores. Bueno, acorde al tema, pues yo pienso que no era un vino común, porque Jesús llega, yo tengo entendido que se termina el vino, pues Jesús convierte el agua en vino. Eso es lo que tengo entendido. Entonces, si fue ese vino, no fue exprimido de la uva, fue un vino que fue creado prácticamente, o no prácticamente, creado por el mismo Dios. O sea que no es algo común, no es un vino cualquiera. Por ejemplo, el vino que viene de la uva es un vino fermentado, que de ahí sale el alcohol, supongo. Entonces ese vino, al fermentarse, no va a ser igual al vino que Jesús hizo. Amén, amén. Ciertamente el vino que Cristo hizo fue un vino perfecto, como es el Creador, conjuntamente con el Padre, superior a cualquier vino hecho, creado aquí en este mundo, fue el que Cristo hizo. Amén. Elisania, luego Dolores. Amén. Pastor, también la palabra dice que el obispo, ¿cómo es?
Son los ministerios de la Esa iglesia. parte. Sí, los Eso dice ministerios. el diaconado, estaba hablando de esa Sí. parte, que no se ha dado al vino, dice. Sí, Entonces, una cosa, cuando Pablo se refería a que se tomara la copita de vino, también dice que era por su afección, porque hay vinos que son digestivos. Entonces, una cosa, yo he ido a lugares que me han invitado a cenas y me guardan a mí un vino sin alcohol. En una me guardaron un vino sin alcohol y en otra cena me guardaron una sidra sin alcohol. Y me dijeron, no, porque es un vino sin alcohol, eso no es nada. Yo dije, pero como no es nada, no me lo voy a tomar porque si no me va a hacer nada, ¿qué voy a estar tomándolo? Y se rieron, dije, no, digo yo, no, porque ahora, ¿en qué yo me baso a eso? Si una copa de vino con o sin alcohol no me va a edificar, ni me va a sumar en mi vida, que mejor pueda hacer caer otro tomándomelo, no encuentro que sea la necesidad de un cristiano, y más si la Biblia te lo advierte, que no sea dado al vino si usted va a seguir al Señor. Si usted piensa seguir escalando en Cristo y siendo ejemplo, porque yo he visto personas que se llevan de ese punto que una copa no es nada, por lo que la palabra habla del vino, y terminan ebrios. Entonces, es lo que le digo, si una copita no es nada, como nos dicen acá todos los cristianos, es raro el cristiano que le diga, pero una copita no es nada porque la Biblia la de esto, pues yo le dije, pues si no es nada, ¿para qué me lo voy a tomar? Entonces, ese es mi concepto, que ese vino que Pablo estaba hablando era por afección de Timoteo. Entonces, ese puntito, la palabra no los dice, que no seamos dados al vino. Si vamos a ejercer el obispado, el diaconado, creo que o el obispado que dice que no podemos ser dados al vino. Y yo tenía esa confusión, ese punto siempre lo he tenido del vino que se hizo en la boda que fue Jesús, y tenía ese punto, pero también si el Señor tiene lógica el punto de que si el Señor nos manda a no estar tomando, tuvo que ser un vino que no era igual que el vino de ahora mismo, porque también lo adulteran esos vinos y le echan otros químicos hoy en día. Bien, es cuanto. amén, muy bien. Sí, la Escritura nos dice, específicamente el apóstol Pablo, que por causa de los débiles en la fe, hay cosas que debemos de abstenernos. Y si no sentimos hacerlo, no lo hacemos. Porque eso va a determinar el criterio que nosotros tengamos como persona, que si queremos o no hacerlo. O sea, que eso es cuestión de conciencia. Si usted tiene en su conciencia hacerlo, lo hace. Si las escrituras lo prohíbe, entonces se comete una falta, se comete un pecado. De todas maneras, cuando hablamos en sentido general del vino, no es recomendable la ingesta de esa sustancia, porque aunque no tenga alcohol, tiene algunos químicos que puede afectar, y si se consume en gran cantidad puede provocar inclusive un comportamiento distorsionado de la persona que lo consume. Dolores. Bien. Yajaira, ¿tiene algo que decir? Dios le bendiga, pastor. Amén. Yo estaba hablando, pero me lo apagado. Ah, que tenía el micrófono desactivado. Sí. Entonces, casi lo han dicho todo, pero voy a recalcar algo, y es que es algo muy controversial, y más en estos tiempos, lo del vino, porque muchos dicen que sí, muchos dicen que no. Entonces, yo en realidad diría que no sería recomendable ni que uno se lo tome, ni tampoco que se diga en la iglesia, por eso esto de que hay personas que tienen debilidades.
y que esa es una mayor debilidad. Hay personas que vienen al camino y que anteriormente les gustaba mucho el vino, y si uno sale con una cosa así, vea, eso mejor ni decirlo, quedarse tranquilo. También la Biblia dice que un poquito de levadura daña tu alma, ¿verdad que sí? Amén, Debemos, amén. debemos de tener cuidado con eso, porque quizá vamos a decir, bueno, un poquito nada más, pero usted sabe que no te puede acontecer después, porque eso es algo que da seguidilla. Entonces debemos de tener cuidado y orar por si alguno tiene eso, que esté el Señor quitándolo. Amén, amén. Sí, es importante tomar estas recomendaciones para evitar de que alguien que haya entregado su vida a Cristo, que anteriormente era alcohólico, si se le hace mención del vino, se le está dando rienda suelta a que esas obras de la carne, entonces sería permitida en esa congregación de fe, dándole ya una connotación e interpretación diferente. Entonces, lo más atinado y recomendable es no promover en lo más mínimo el consumo de vino, no importando de qué tipo de vino sea, por causa de aquellos que son débiles en la fe o que lo pueden malinterpretar, para justificar entonces de que aún en Cristo podemos usar vino con alcohol o sin alcohol, y entonces corromperse por esa vía. Nótese que hay unos espíritus demoníacos que son los que operan en los borrachos, en los alcohólicos. Cuando una persona es alcohólica, que tiene que estar bebiendo toda la semana, todos los días, es porque hay unos espíritus de adicción de alcoholismo. Esos espíritus procuran destruir a esa persona y por lo tanto también afectarle económicamente y destruir la familia. Y Dios nos manda que debemos de ser sabios y evitar ese tipo de cosas que son dañinas. Dominga, luego Elizani. Pastor, pero si la Biblia dice que usted debe de fumar, yo siento que cuando uno está en el mundo y toma el alcohol y tiene a los pies de Cristo, es para dar un cambio. Que la Biblia dice, de modo que si estamos en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y esa criatura es nueva. O sea que ya debemos saber que no debemos consumir el alcohol, que sabemos qué efecto hace también. Muy bien, Lisane, ya vamos a estar viendo otros pasajes bíblicos orientados a los pecados que se cometen en las iglesias. Hay otro pecado también que es muy común, que son las palabras deshonestas. Las palabras deshonestas son las palabras impublicables. Nuevas criaturas, nuevos creyentes que en su vida pasada eran muy dados a decir palabras impublicables. Hoy en día, aún estando en el Señor, se le hace difícil refrenar su lengua, adaptarla, santificarla, para borrar esa práctica anteriormente, para deshacerse de una vez y por otra y por todas de esa práctica de las palabras deshonestas. Amén. Entonces son cosas que hay que estar orando para que el Señor, a esos nuevos creyentes, sean libres y totalmente dejen eso, abandonen totalmente ese pecado de las palabras deshonestas. Amén. Bien, vamos a estar viendo aquí, ¿sí? Vamos a estar viendo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 en adelante, que fue otra amonestación que el apóstol Pablo mandó en esta ocasión a los corintios, a esa comunidad de Corintios. Primera de Corintios 6, 9 en adelante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Cuando hablamos de injusto, una persona que es impía, que no está al agrado del Señor y que lo que hace es malo, eso es injusticia, es pecado.
no erréis ni los fornicarios. Ahí repite el pecado de la fornicación. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Cuando hablamos del concepto afeminado, no es directamente a los homosexuales, personas que tienen espíritu de afeminación. En el caso de hombres que tienen ese tipo de espíritus, deben de ser libres de esa atadura, espíritu de afeminación. Ni los que se echan con varones. Ya los que se echan con varones son los transexuales, los homosexuales, llámese lesbianas o gays. Ni los ladrones, toman cosas prestadas, no las devuelven, o hurtan. Hurtar es cuando en un lugar usted va, toma algo que no le pertenece, pero que usted es parte de esa familia o de ese lugar, se lo toma y lo echa en el bolsillo y ya se desapareció de ese lugar. Entonces se hurtar. Entonces cuando se hurta, cuando se roba, es pecado delante de Dios. Ni los avaros, aquellos que tienen avaricia de dinero, de cosas, de obtener bienes que no se sacian. La avaricia no es de Dios. Vuelvo a reiterarle el pecado de la borrachera. Ni los borrachos. También aquí los maldicientes. Muchos nuevos creyentes que venían de su vida pasada eran muy maldicientes, decían palabras deshonestas, palabras impublicables. Aún en Cristo, después de haberse arrepentido y entregado su vida a Cristo, siguen apareciendo ese tipo de práctica de viejo hombre. Entonces hay que abolir eso, llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, crucificar esas obras de la carne para poder ser libre por el poder de la palabra de Dios. Dice, ni los estafadores que estafan, que venden algo que saben perfectamente que no es bueno, que no funciona, y que se lo venden a otra persona que lo compra con la confianza de la buena fe, son estafados. O cuando se vende un artículo que está muy por encima del valor del mercado, eso es estafa. Heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, que el apóstol Pablo lo que quiere decir aquí es que eso eran antes. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ahí se reitera, hemos sido lavados y ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo, aparte de tener la función de Mesías, de Salvador, también es abogado. Jesucristo es abogado que nos defiende delante del acusador que se llama Satanás en el trono del Altísimo. Entonces, cuando un hermano o hermana comete una falta y el enemigo vaya a acusar a ese hermano o hermana porque cometieron esa falta y le pide para ser probado, para ser atacado delante del Padre, así mismo como sucedió con el caso de Pedro, que fue zarandeado, en el caso de Job y de otros siervos más. Entonces Jesucristo allí tiene la función de defender a ese hermano, a esa hermana que ha sido lavado con su sangre, el que cometió esa falta. El Señor manda una réplica para que ese creyente se ponga cuenta, se arrepienta y se vuelva a Dios de continuar el pecado así. Entonces Dios le va a conceder al enemigo de la justicia zarandearlo, atacarlo, afectarlo espiritualmente y físicamente. Entonces por esa razón es que si sabemos de que hay alguna falta, algún pecado en nuestras vidas, debemos de primeramente arrepentirnos, pedirle perdón a Dios por esas faltas, para que el Señor limpie y nos purifique de todo mal.
todas las cosas me son lícitas. Eso es el apóstol Pablo expresando esas palabras. Todas las cosas me son lícitas. Es decir, que todo creyente es libre de hacer lo que quiere. Mas no todas convienen. O sea, más no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Eso significa que el apóstol Pablo tenía luchas espirituales y de ciertos pecados del pasado, que ciertamente batallaban contra su alma. Pero como un hombre de Dios, entregado en el Espíritu Santo y ungido por el Señor Jesucristo con ese llamamiento del apostolado, se mantuvo resistiendo al pecado, resistiendo al diablo y a sus ofertas. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Cuando hablamos de las viandas, estamos hablando de un alimento para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ahí estamos hablando de ese pecado, como le mencionaba, el pecado de la masturbación, que es fornicación delante de Dios. Es pecar contra su propio cuerpo y pecar en contra de Dios. Y el Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Está hablando de los yugos desiguales. Cuando se unen en propósito, ya me examen espiritual o una relación ya de pareja, tener mucho cuidado, porque ahí es lo que el apóstol Pablo está hablando en función de esto. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Eso es fornicación, masturbación y ese tipo de cosas que son pecados y que Dios aborrece. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? Es decir, nosotros ya no nos pertenecemos. Nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente, todo es de Dios, porque ya hemos decidido seguirle y ser de Dios, y por lo tanto no podemos tomar ninguna decisión sin antes nuestro hacedor y nuestro dueño de nuestras almas sea el que decida qué debemos de hacer. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Bien, ya en esta parte de esa epístola a los Corintios, vamos a ver el material que tenemos acá, de liberación y guerra espiritual. Nosotros nos quedamos en los espíritus que afectan. Ya estuvimos viendo los espíritus que afectan las emociones, la mente, la voluntad, lo que afectan los grupos particulares que inducen temores. Vemos acá estos espíritus, grupos particulares que inducen temores. Vamos ahora a ver los espíritus que producen enfermedades mentales, que son estos. Los espíritus de dolores e inflamaciones, eso lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a estar renunciando, echando fuera en el nombre poderoso de Jesucristo.
vemos lo que promueven falsas religiones, que también son espíritus que están ocupados en eso. Lo que operan dentro del campo de la religión, lo que promueven el ocultismo, y lo que promueven la santería y lo que producen bloqueo y obstrucción. Es decir, como han podido observar acá, hay una lista bastante larga de espíritus que afectan y que son los que mantienen atados a las personas. Muchos que vienen con esas ataduras del mundo a Cristo, y esas ataduras deben de ser renunciadas y confesados esos pecados para que haya una liberación completa y total. Esos espíritus que inducen hacia los vicios, y así sucesivamente. Esa sería la última lista que vamos a estar viendo. Amén. Si tienen alguna pregunta en torno ya a lo que hemos visto hasta el momento, amén, adelante con la pregunta. Pastor, Sí. mi pregunta es esta. ¿Dios puede perdonar el mismo pecado varias veces? Porque la palabra de Dios dice 7 veces cae el justo y 7 veces lo perdona Dios. ¿Puede perdonar Dios el mismo pecado varias veces? Amén, Esa amén. es mi pregunta. Sí, amén. Dios es un Dios misericordioso y perdona las faltas de sus hijos. Cuando se arrepienten de todo corazón, reciben el perdón. Porque Dios lo que quiere es la salvación de las almas. Y quiere lo mejor para cada uno de los seres humanos, en especial de la iglesia. Y el Señor no quiere tener para siempre en su presencia. Es por eso que Dios ha sido paciente. Dios no tolera el pecado, sino que lo sanciona el pecado, pero cuando hay alguien que se arrepiente de todo corazón, abandona esa práctica, Dios lo limpia, lo aparta de ese pecado y lo santifica y purifica y lo justifica delante de su presencia. Que esa es la gran bendición de nuestro Padre Celestial, diferente al enemigo de la justicia. Hay un dicho que dice que Satanás paga mal al que bien le sirve. Diferente en el caso de los hijos del Todopoderoso, que el Señor le paga bien al que el bien le sirve y tiene misericordia de aquellos también que mal les sirve. Porque Dios lo que quiere es la salvación del alma. Eso es lo que el Señor quiere. Dios no quiere que las almas se pierdan. Dios no quiere que las almas sufran eternamente, porque eso sería un dolor para Dios mismo, que las almas se pierdan. Entonces, lo que Dios quiere es que las almas se salven, y eso se ha demostrado por vía de Jesucristo, que siendo el Señor Salvador y Mesías y abogado nuestro, no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvarlo, que es paciente, que es misericordioso, compasivo, amoroso, como un padre que se conduele de las situaciones que le pasan a las personas. Amén. Bien, vamos entonces a iniciar. Me parece que aquí están faltando, no veo a Yaritza en el pase de la lista. No veo tampoco al pastor Rafi. No sé qué habrá pasado, si tal vez tendrán algún culto. Ellos estaban en el campo, entonces llegaron muy cansados porque estaban resolviendo la situación allá
te comprenderás. Están muy cansados. Ah, ok. Ellos estaban entonces para su lugar. Ok. Bien, como quiera, este sexto encuentro se está siendo grabado y va a ser subido a YouTube para luego entonces compartirlo. Bien, vamos entonces a estar haciendo esta oración, una oración para estos espíritus que afectan, que producen enfermedades mentales. Los demonios son terribles. Los demonios provocan cada una de esas cosas que está aquí en esta lista. No sé si ustedes han visto personas deambulando por la calle, jóvenes con cierta presencia física de que provienen de una familia acomodada o con ciertas comodidades, que salen a deambular por las calles, han perdido la mente, andan recogiendo basura y comiéndose cosas de la calle, y todo eso son espíritus que son enviados, son maldiciones que le caen a la persona. Por ejemplo, espíritus de locura, de paranoia, de esquizofrenia, de idiotismo, de ataque al corazón, derrama cerebral, parálisis, cáncer, nervios, entre otros. Hay un hermano, los amigos que he estado conversando con él, que él me cuenta que ha tenido muchas batallas espirituales por causa de que sus padres eran religiosos de la iglesia pagana, iglesia católica, apostólica y romana, y ellos, sus padres, al estar en esa ignorancia religiosa, ellos dedican a sus hijos a ciertas deidades o ídolos, que cuando es así se lo dedican al diablo y a sus demonios. Entonces él me dice que ha tenido muchas batallas con el alcoholismo, con ciertas cosas que ve que eso es paranoia, y con ciertas voces que él siente en su mente cada vez que está tranquilo. Me cuenta que tiene muchas voces, son espíritus atacándole, espíritus que quieren provocar en él locura, porque cuando son muchas voces que una persona tiene como un ataque en su mente, el propósito de esos demonios es crear un ambiente para enloquecer a esa persona, enloquecerla y llevarla a su terreno, para mantenerla esclavizada, mantenerla atada en ese ámbito. Pero el Señor Jesucristo, por el poder de su palabra, nos liberta a los cautivos de toda opresión y de toda maldad. Amén. Bien, vamos ahora a estar haciendo esta oración. Yo también le dejé una tarea para que ustedes investigaran, no sé si lo hicieron, sobre el historial familiar de las prácticas religiosas o mágicas que tenían sus ancestros, llámese sus antepasados, que cada una de ellas debemos de irla desmontando, pidiendo perdón al Señor, y para que el Señor entonces rompa todo ese vínculo de pecados, porque de los pecados que aparecen aquí, que figuran en esa lista, es probable que hayan cometido pecados diferentes a estos, y es por ello que es importante hacer esa investigación familiar para determinar cuáles faltas, qué pecados cometieron, para que el Señor así perdone y liberte por el poder de su palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bien, entonces vamos a hacer este segmento de oración. Ustedes lo van a repetir después de mí.
pueden dejar asimismo los micrófonos desactivados mientras estamos orando, y vamos a ver los espíritus que producen enfermedades mentales y esos espíritus que espíritus de dolores e inflamaciones. No sé si en el caso de ustedes tengan alguna situación que hayan heredado, por ejemplo, problemas visuales, problemas de enfermedades de espalda, de intestino, de estómagos, de garganta, del cuello, del pecho, de los oídos, de la espina dorsal, de la amigdalitis crónica, hemorroides, dolor renal. Hay unas enfermedades también que se heredan, como es la enfermedad de la diabetes. Cuando sus ancestros murieron de esa enfermedad, la probabilidad de que los demás descendientes mueran de esa enfermedad son altas, las probabilidades. Hay otros que son afectados por problemas renales, es decir, de los riñones, que sus ancestros, llámese padres o abuelos, murieron así, con problemas de los riñones, y así mismo sucede en el caso de los descendientes, que las probabilidades de que mueran de esa condición son altas. Por otra parte, saber si alguno de esos familiares han muerto trágicamente, si han muerto en circunstancias de violencia, y ese patrón se ha repetido. Si eso es así, hay que reprender y renunciar y confesar esos pecados para que se vaya esa maldición de enfermedad generacional, maldición de muertes trágicas generacionales, maldición, por ejemplo, de miseria, que por más que trabaje, por más que se esfuerce, siempre se mantienen en miseria, no pueden comprar nada, el dinero que se ganan se le va como sal y agua. Esas son maldiciones que hay que romper en el nombre de Jesucristo. Cuando son muy adictos a los vicios, por ejemplo, a los juegos de azares como la lotería, la loto, ese tipo de cosas, también eso arrastra maldición, y que en el nombre poderoso de Jesucristo se necesita ser libre de toda esa opresión diabólica por el poder de la palabra del Señor. Entonces, es bueno también observar esa línea genealógica ascendente y descendente, porque a través de ese cuadro genealógico, entonces vamos viendo cuáles son las debilidades que tiene nuestra familia, desde nuestros ancestros hasta los descendientes, cuáles son las cosas que afectan y que no permiten que mueran, por ejemplo, naturalmente. El ser humano fue diseñado por el Señor Todopoderoso para que tenga una etapa aquí en la tierra, para que muera en su vejez. Cuando mueren jóvenes, entonces es porque hay problemas, y salvo que se hayan corrompido a través del vicio de drogas, de mala vida, y que eso entonces reduzca su existencia en la tierra. Entonces el Señor Jesucristo, en aras de poder ayudarnos y darnos una plenitud en Él, para que podamos extender nuestra vida aquí en la tierra en una vida de gozo, de felicidad y de prosperidad espiritual y añadidura económica, debemos de someternos a su palabra y renunciar, confesar a lo oculto y a lo vergonzoso. Amén. Bien, vamos entonces a hacer esta oración. Repitan después de mí esta oración en el nombre poderoso de Jesucristo. Estén atentos. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor Jesucristo, que vive y reina en nuestros corazones por siempre y para siempre. Padre Celestial, en esta hora
te doy gracias. Te amo con todo mi corazón, mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. Estoy totalmente agradecido de ti por tu amor, misericordia, paz, salud y bienestar. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que vive y reina en mi corazón, te ruego y te suplico que ahora te confieso y renuncio a todo pecado que pueda producir enfermedades mentales en mi familia, y te pido perdón por los pecados de los antepasados, pidiéndote perdón y limpieza, y que quite toda maldición que provenga producto de la desobediencia y la ignorancia a tu palabra. Llevo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús estos espíritus que producen enfermedades mentales, locura, paranoia, esquizofrenia, idiotismo, mongolismo, hipocondría, ataque al corazón, derrame cerebral, parálisis, cáncer, nervios, dolor de cabeza, sordera, ceguera, mudez, epilepsia, acidez estomacal, enfermedades al páncreas, mareos, escalofríos, ovarios, cansancio de la vista sin razón, constipación intestinal, constipación nasal, debilidad física, debilidad cerebral, obesidad, gordura, artritis, reumatismo, úlcera estomacal, diabetes, leucemia, tuberculosis, varios, pulmonía, fiebre del heno, alergia al polen, alta o baja presión de la sangre, fiebre, flujo de sangre, columna vertebral doblada, agotamiento sin causa, alergias, muchas, asma, fatiga, anemia crónica, flus, gripe infecciosa, catarro crónico, hepatitis, esclerosis múltiples, varices, goteo postnasal, diarrea, cistitis orinadera, espíritus de dolores e inflamaciones en estómagos, intestinos, espalda, garganta, cuello, pecho,
senos, oídos, encías, dentadura, espina dorsal, amigdalitis crónica, dolor renal, hemorroides, idolatría, mariolatría, Padre divino, espiritualismo, espíritu masón, promueven falsas religiones, islamismo, monismo, santería, olofín, abátala, yemasa, Shango, Elegua, Ochun, Babalual. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, llevo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús esos espíritus que afectan dolores e inflamaciones y producen enfermedades mentales y promueven falsas religiones. Lo llevo cautivo a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, ordenándole a los espíritus inmundos, a los espíritus demoníacos, que me abandonen, que huyan inmediatamente por el poder de la preciosa sangre de Jesucristo, desde ahora y para siempre. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gracias, Señor Jesucristo, por mi liberación y de mi familia. Gracias, cubierto y sellado, protegido por las huestes celestiales del Todopoderoso, de mi vida y de los míos. En el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Alabado sea el Señor. Bien, ¿qué sintieron cuando estábamos haciendo la oración? Quiero ver sus sentimientos al respecto. Amén. Estamos casi ya para terminar. Nos quedan 7 minutos. Adelante. Cuando usted mencionó el espíritu de mudez, recordé que mi mamá me hubiera dicho que mi abuela, mi bisabuela era muda. Ella era muda y cuando mencionó eso recordé esa parte, que mami ya me hubiera dicho eso. Amén, amén. Sí, son espíritus que ciertamente afectan a las personas. Nótese que nosotros hacemos frontera con la República de Haití, que es la cuna de la antesala del infierno, de hechicería y de brujería, de la más avanzada que tiene América, está en Haití. Entonces las provincias fronterizas como Elías Piña y provincia de Independencia, Dajabón, por ejemplo San Juan de la Maguana, Barahona, Pedernales, Asua, Baní y San Cristóbal, que son provincias que están próximos a las fronteras de Haití,
corren con esas influencias que son malvadas y perversas. Y la gente practica mucho lo que es la hechicería y la brujería. Pero en el nombre de Jesucristo, el enemigo de la justicia está vencido. Y su final y su futuro es el lago de fuego y azufre. Janet, luego Dolores. Amén. Pastor, que yo te iba a decir que desde que yo he estado pequeñita, que nací, yo he sido enfermosa todo el tiempo. Y yo viendo todo eso a lo que yo estaba renunciando ahora, digo, pues yo debo tener todo esto, porque lamentablemente cada parte de esa casa afecta mi vida, mi salud. Amén. Que yo tengo un hijo que él está descarriado y ahora mismo él está así como con un espíritu de locura. Habla muchas cosas, él me hiere con palabras, dice muchas cosas que sus palabras muchas veces me hieren, pero yo sé que es el enemigo. Amén. No sé en quién creído y en quién confiado, y no es fácil no tener un hijo así de esa manera, y que uno quiera ayudarlo y no se deja, porque los espíritus no dejan que uno lo ayude. Amén. El enemigo utilizándolo, sí, pero siga orando y siga orando fervientemente, que el Señor Jesucristo tiene su propósito para la gloria de Dios. Amén. Amén. Luisa, después Dolores. Adelante. Luisa, apaga el abanico para que se escuche, que no se escuche. No hay abanico prendido. Amén. Sí, hablar un poquito más alto para poder escucharle. El espíritu de locura puede manifestarse de diferentes maneras. Cuando estaba haciendo la oración, papá me acordé cuando Cristo me trajo el camino, yo era atormentada por un espíritu de locura. Y era que yo veía cosas en todas partes. Yo veía ojos, veía tocones con ojos. Era como algo que solamente yo lo veía, ya no veía. Puedes acercarte más al micrófono para poder escucharte, que está muy bajita la voz. En cuanto a eso de la liberación, uno tiene que ponerse su parte. Cuando hablamos al principio de esos espíritus que atacan, por ejemplo la masturbación, el Señor a mí me libertó de eso. Yo ayunaba, oraba, pero yo no sabía, pero a medida que iba pasando el tiempo, ya siendo nueva creyente, en los estudios bíblicos, cuando entendí lo que era el ayuno y que había que ayunar con un propósito, fui aprendiendo más y aprendiendo más hasta que el Señor me libertó de todo eso. Pero una parte, tuve que poner mi parte, y todo eso, espíritu de locura, convertí, me perseguía, pero yo no renunciaba, pero sí todo eso, ya ahora, ya que hicimos esta oración, he renunciado a eso, de ese espíritu de locura. Ya después que estoy en el camino, nunca me he sentido de atacar en esa área. Pero sí, cuando me convertí, esos espíritus andaban detrás de mí. Amén. Dios es bueno y maravilloso por medio de su palabra. Todo ese tipo de espíritus que afectan en diferentes áreas, Dios nos los quita, nos libera por el poder de su palabra. Dolores. Amén. Sí, me llamó mucho la atención como usted mencionó, la diarrea. Sí. Eso es algo que ataca mucho, y uno diría, por ejemplo,
quizá uno dice, o sea, lo decimos aquí en la clase porque se está tratando esto, pero quizá uno lo dice delante de otra persona que quizás no lo vayan a entender, ya, por la diarrea es un espíritu, pues podemos decir que sí, porque mi papá cuenta cuando yo era niña que yo tenía eso, yo tenía una diarrea que no se me sanaba y por causa de eso me decidieron los médicos, o sea, ya los médicos no tenían solución a mi problema, pero mi papá acudió a otro medio, que fue la brujería y hechicería y toda esa cosa, donde ahí sí hubo una cura para mí, sí ellos encontraron una raíz que en realidad ahora mi papá no me sabe decir, no me ha dicho bien qué tipo de palo fue ese, el cual me dieron a tomar, el cual paró esa diarrea hasta que yo pude ser sanada de eso. O sea, cuando una persona va al médico por una diarrea que los médicos no encuentran la causa por el cual viene esa diarrea, podemos decir que es ese espíritu que está operando ahí. Amén. Y con respecto a los espíritus de locura, también que me llamó la atención, hoy día podemos ver personas cristianas, incluso muchas personas que han estado en el camino, que tienen ese espíritu que está operando en ellos, personas que tienen sabiduría de la palabra. Ya eso viene siendo que esos espíritus entran por descuido espiritual. Cuando una persona deja de orar, deja de ayunar y de hacer todas esas cosas que son alimento espiritual para nosotros, entonces si tienen su mente débil, ese espíritu entra y opera en ellos y lo pone de una manera tal que no pueden ser controlados. Entonces debemos de tener mucho cuidado y el enemigo va a atacar dependiendo a cómo nosotros vivíamos en el mundo, de a cómo nosotros nos ponían nombre, nos decían locos. Si tú te decías loco, cuando viene a ver, tú ibas creciendo con esa palabra en tu mente, ibas haciendo cosas de locura. Y así mismo ataca el enemigo cuando está en el camino. Amén. Amén, amén. La palabra tiene poder. Cuando se declara algo negativamente, con el pasar del tiempo, esa palabra entonces surte un efecto en la vida de esa persona que se ha declarado. Amén. Entonces, esos espíritus que afectan, por ejemplo, que producen dolores e inflamaciones en el estómago, es para crear ese escenario, crear esa secuela, en este caso de diarrea, de otro tipo de cosas, que si venimos al Señor, el Señor nos liberta y nos sana de ese problema. Yajaira, ya estamos para terminar. Adelante, Yajaira. Amén, pastor. Es importante uno renunciar a todas estas cosas, porque recuerdo también yo que mi tía en un momento estaba un poco enferma y ella comenzaba a decir, ay, tengo la enfermedad de mi mamá, de la enfermedad que se murió mi mamá, e incluso luego a ella le dio cáncer, gracias al Señor, la operaron y salió bien, pero luego a una tía mía también lo mismo, ella falleció. Y los médicos siempre preguntan, ¿de qué sufría tu madre, tu abuela? Y por ahí comienzan. Entonces son cosas a las cuales uno debe de renunciar, que quizás se vienen arrastrando y no sabe que debe de renunciar para ser libre, porque son cosas que vienen de lo antepasado. Entonces es bien interesante ya aprender esa parte. Amén. Amén, amén. Es importante conocer, por eso es la importancia de conocer la historia de la familia. Porque a partir de ahí es que se puede entonces estar orando para quebrantar y romper toda maldición. Bien, Rafaela, y ya terminamos con Dolores. Son las 9 ya aquí. Adelante, Rafaela. Sí, es interesante y es también muy importante. Yo últimamente, después que iniciamos este estudio, he aprendido mucho. Deja eso, Isaac, por favor, que estoy hablando. He aprendido mucho. Yo tuve un accidente en diciembre del año pasado y yo me he quedado como con ese sustico, como con ese, ¿cómo podría llamarlo? No sé si se podría llamar paranoia. Trauma. Y como con ese trauma.
Sí. Y cuando yo me subo a un vehículo, como que queda como esa sensación así en mí, como ese miedo. Sí. Y a través de este estudio, yo he podido entender y he reprendido en el nombre de Jesús todos esos espíritus que atacan a uno, espíritus de miedo y todas esas cosas. Pero sí, últimamente yo le hubiese dicho a Luisa, yo le hubiese dicho que somos familia, que me he quedado así como con ese sustico, ese miedo. Cuando yo subo a un vehículo y otro vehículo se le acerca mucho, como que tengo así esa sensación, esas cosas. Es reprender eso en el nombre poderoso de Jesucristo, llevándolo cautivo, todo ese miedo a la obediencia a Cristo. Es bueno expresar esa palabra para que se vaya todo miedo, todo trauma o toda circunstancia que le haya afectado en el pasado, para que no se queden atados a una circunstancia que en el pasado tuvieron, para no arrastrarla al presente. Cuando lo hacemos así, entonces nos liberamos de ese pasado que nos afectó y podemos ser libres totalmente en Jesucristo. Elisania, luego Dolores. Amén. Sí, pastor, con este tema, es un tema muy importante. Sabes que yo recuerdo cuando yo era pequeña, mi mamá salía a trabajar y mi papá no estaba, entonces nos dejaban con uno de los hermanos. Y ese hermano no hacía tanta maldad, pero mucha maldad no hacía. Él era como, él lo hacía porque no estaban ahí mi papá y mi mamá, pero no amenazaba, que no podíamos decir nada. Yo recuerdo que lo encerraba. Él decía, voy a contar 3, y si no salen de la casa, para coger para el patio, para cerrar la casa, porque se ponía a hacer sus cosas ahí con su novia. Si no, pero no le daba a entender, sino que lo hacía así, no lo hacía con maldad. Y agarraba, y teníamos que decía 1, 2 y 3, si no nos trancaba la puerta y nos encerraba. Y muchas veces nos agarraba con una sábana, y nos vivía metiendo mucho miedo. Y yo recuerdo que no hace tanto tiempo de eso, que todavía me pasaba, que yo no me podía montar en un carro de 2 puertas. Cuando yo iba a pasar por un elevado, me sentía sofocada, me sentía como asfixiándome, me sentía muy mal. Y eso fue que me fue desarrollando una claustrofobia. Y después que yo vine a los pies de Cristo, yo como, ay Señor, quítame eso, Señor, porque esas cosas no son de Dios, esos son traumas que van afectando a las personas, y el enemigo se va apoderando y va entrando. Cada vez que hay algo, se abre una puerta, el enemigo se aprovecha de eso. Y yo recuerdo que yo comencé a decirle al Señor que me quitara eso, porque incluso que todavía, si no hay aire, estoy muy para atrás, como que me sofoco un poco, pero antes era al extremo, totalmente al extremo, y como quedarme a oscuras, sí, o quedarme sola en una casa, eso era algo terrible, y fue producto de toda esa maldad que nos hacía el hermano mío, pero bien fuerte, y de no quedarnos solos, y también muchas veces se escondía en la oscuridad y nos hacía maldad. Y eso fue un trauma que se fue formando, pero la gloria sea para Cristo, que el Señor ha ido ayudándome en cuanto a eso. Amén. Amén, amén, amén. El Señor nos hace libre de cada uno de esos traumas infantiles o del pasado, para no arrastrar lo del pasado al presente. Amén. Dolores. Amén, sí, voy a ser breve, voy a estar más nueve. Me faltó algo ahorita, y es con respecto al dolor de cabeza. Antes yo soy cristiana, me dio un dolor de cabeza. Yo viví en San Juan en ese tiempo. Y yo duré exactamente un mes con ese dolor de cabeza, pero con la persona que yo vivía, es sumamente idólatra, briga mucho con brujería y hechicería, esa cosa. Ella me llevaba al altar y me ponía moníaco en la cabeza, me ponía unos palitos de fósforo y cruz. Luego pasó una vez un huevo por mi cabeza, y luego lo echó en un vaso y tenía eso ahí en el altar. Luego, ya yo teniendo un mes con ese dolor de cabeza y un frío, vea, que no se me quitaba, estaba el sol caliente y yo arropada a las 12 de día con un frío. Después ella me dice, ven, vamos a lavarte la cabeza. Sí, y cuando me lava la cabeza, de mi cabeza salieron unos gusanitos.
y yo no tenía llagas. Yo no me hubiese dado ningún tipo de golpe en mi cabeza. Me pareció raro que salieran esos gusanitos, pero yo no le di mucha mente nada a eso, por la sencilla razón de que ella practicaba todo eso, e incluso yo le ayudaba a ella a practicar todo eso, a aprender velones y hacer muchísimas cosas que son totalmente de la tiniebla, que le pertenecen al enemigo, porque ella trabajaba con el libro de magia negra y un libro gigantesco amarillo, que todos los pros trabajan con esos libros. Entonces, eso yo lo entendí ahora. Todo eso uno lo entiende ahora, que uno está en el camino. Cuando uno está ahí, uno no entiende nada. Uno dice, bueno, pero cuando viene a ver, uno estando en la tiniebla, uno le dice que es otra cosa mala, que es Satanás, pero es la ignorancia de uno, ¿verdad? Entonces, esa era la causa de mi dolor de cabeza, todas esas cosas que ella hacía. Y cuando viene a ver represalia también, puede ser eso, y quizá uno débil, no teniendo la misma, como el mismo rango, uno lo practicaba con ella, pero ella se iba más allá que uno simplemente, al menos yo hacía las estrellas invertidas, ponía los velones y todo eso, hacía todo lo que ella me decía, simplemente. Es todo. Amén, amén. Esos son problemas ya relacionados a la opresión demoníaca, los demonios que afectan a ciertas personas para afectarle y hacerle la vida imposible. Pero lo más importante es que en Jesucristo somos más que vencedores y libres de toda atadura. Amén. Bien, vamos entonces a estar orando. Voy a estar orando por cada uno de ustedes. Si sienten alguna situación de salud, se van a poner la mano donde le duele para estar orando por milagros. Yo creo en los milagros de Jesucristo que están actual para estos tiempos. El Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y sus milagros son vigentes, reales y efectivos. Si creemos de todo corazón, vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Padre amado, Señor, en esta hora te damos toda la adoración, la alabanza, el honor, el dominio, la autoridad y la potestad. Te bendecimos porque eres bueno, porque eres misericordioso, que eres un Padre amoroso, por tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor Dios, por este seminario de liberación y espiritual, porque a través de estas enseñanzas se va abriendo campo al mundo espiritual para conocer cómo opera el mundo espiritual de maldad y sobre todo las cosas que Dios hace también en el mundo espiritual, donde el Señor es el que controla todo el universo. Padre, en esta hora yo establezco y declaro sanidad, Señor, en cualquier problema de salud puedan tener, Señor, mis amados hermanos aquí. En esta hora ellos reciben sanidad, liberación, fortaleza por el poder de tu palabra, Dios. Así mismo como han creído de todo corazón, su fe le ha salvado. La fe en Jesucristo le ha sanado de todo problema de salud por el poder de la palabra de Dios. Gracias, Señor, te damos en el maravilloso y dulce nombre de nuestro Padre Celestial, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Shalom. Bendiciones. Amén, igual, pastor. Amén. La paz de Cristo esté con ustedes. Bendiciones. Amén. Amén, pastor. Dios le bendiga más a cada uno. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Amén.